El sol salía sobre las tierras del coronel Abilio Ramos, como siempre había salido, tan despacio, pesado, como si hasta la luz tuviera miedo de despertar a aquel hombre. El coronel era del tipo que medía todo en alqueires y sacos de café. Tenía el bigote grueso, los ojos pequeños y la voz del tamaño de un trueno. Los hombres se quitaban el sombrero cuando él pasaba, no por respeto, sino por miedo. Había una diferencia enorme entre las dos cosas, aunque el coronel nunca había aprendido a distinguirlas. Su hija, Beatriz, era diferente de él, como la flor es diferente de la espina que la guarda. Tenía 22 años, cabello oscuro y una forma de reír que hacía que los pájaros del patio levantaran el vuelo de sorpresa. Pero lo que más llamaba la atención en ella no era la belleza, era la fuerza, una fuerza callada, que no gritaba, pero que no cedía. Todas las mañanas, cuando el padre todavía dormía, ella bajaba hasta la tranquera del fondo de la hacienda, desde donde se podía ver la pequeña propiedad de café del joven Ernesto Campos. Ernesto tenía 26 años. Las manos callosas de quien trabajaba la tierra con sus propios dedos y un corazón que cabía el mundo entero. No era rico, solo tenía 18 alqueires heredados de su padre, que había muerto temprano, y una promesa hecha en la cabecera de aquella cama: cuidaría la tierra con honor. El amor de los dos había nacido 3 años antes, cuando ella escapó por la tranquera del fondo y él la encontró debajo de un árbol de Yaviotícaba, llorando porque el padre había roto una carta que ella había escrito. Ernesto no preguntó el motivo, solo se sentó a su lado y dijo: llora cuanto necesites, yo me quedo aquí. Desde aquella tarde se encontraban cuando podían, intercambiaban palabras entre las cercas de alambre, se miraban de lejos cuando el mundo no permitía más, y Ernesto había pedido su mano de la única forma que sabía, Ann, con honestidad. No tengo mucho, tan tengo la tierra, el trabajo y el corazón. Si eso es suficiente, dímelo. Es más que suficiente, respondió ella, sin dudar ni un segundo. Pero ninguno de los dos había hablado todavía con el coronel. Fue un lunes de agosto que Ernesto, con el sombrero en las manos y el corazón en la garganta, tocó a la puerta grande de la hacienda. El coronel lo recibió en la veranda, sentado en la silla de cuero que había mandado hacer especialmente para que pareciera un trono. Escuchó al muchacho hablar. Dejó que el silencio durara más de lo debido. Luego abrió una sonrisa que no tenía nada de alegre. ¿Cuántos alqueires tienes, muchacho? 18, señor. Y el café está bonito este año. El coronel se levantó despacio. Yo tengo 300. Mi hija fue criada en una casa de 100 ventanas. ¿Tú crees que ella va a ser feliz en 18 alqueires de esperanza? Ernesto no bajó los ojos. Con respeto, señor, la felicidad no vive en alqueires. Puedes irte, muchacho. Ernesto salió, no con la cabeza baja, sino con el pecho apretado de una forma que nunca había sentido antes. Esa misma noche, Beatriz se enteró por la cocinera dona Filomena, mujer que sabía de todo antes de que sucediera, que el padre había rechazado a Ernesto, y se enteró, con un frío en el vientre, que el coronel ya había enviado recado a 3 familias ricas de la región. 3 días después, él anunció en la sala grande, con la solemnidad de quien proclama una ley: Beatriz se va a casar bien. En 30 días, cada pretendiente presentará su dote: tierra, ganado, oro, lo que tenga. Quien ofrezca más, gana su mano. Beatriz se quedó mirando a su padre por un largo rato. El señor está vendiendo una hija o negociando una res. Estoy garantizando tu futuro, niña. El señor está garantizando su orgullo. El coronel golpeó la mano en la mesa. A la loza tembló. Dona Filomena, detrás de la puerta de la cocina, apretó el delantal con los 2 puños. Beatriz no lloró.
Fue a su habitación, cerró la puerta con cuidado y se quedó mirando por la ventana hacia la ladera donde estaba la hacienda de Ernesto. Ella sabía lo que venía por delante, sabía que no iba a ceder, pero también sabía que Ernesto, con sus 18 alqueires, no tenía cómo ganar una guerra de dinero. Lo que ella no sabía era que Ernesto ya había decidido que no iba a luchar con dinero, y fue esa decisión la que cambió todo. Los 3 pretendientes eran hombres hechos a la imagen de lo que el coronel admiraba en billetera gruesa, demasiada tierra y poco sentido del humor. Tobías Guedes, 51 años, viudo 2 veces, y nadie preguntaba mucho sobre las 2 viudas. Miraba a Beatriz como si ella fuera un artículo en una lista de compras. Ramiro Feliciano, 38 años, gordo y ruidoso, entraba en una sala y el ambiente se hacía más pequeño. Benellitu Asunción, 30 años, y educado, en realidad necesitaba la hacienda del coronel para salvar la suya. Estaba compitiendo por la dote al revés. Ernesto se enteró de la competencia ese mismo día, como era de esperarse en el interioran, por el hijo del herrero, que oyó en la tienda, que oyó de un peón, que oyó no se sabía de dónde. Se quedó parado debajo de un cafetal por un largo rato. Sus 2 empleados, los hermanos Deto y Zacarias, se quedaron a su lado sin saber qué decir. Fue Dito quien habló primero. «Patrón, ¿el señor va a entrar en esta disputa?» «Voy. ¿Con qué?», preguntó Zacarias. «Con toda la sinceridad del mundo. El señor no tiene ni la mitad de lo que estos tipos tienen». Ernesto miró a los 2 y dijo algo que ellos no olvidarían mientras vivieran. «Lo sé. Por eso no voy a disputar la dote. Voy a disputar su corazón, y su corazón ya es mío. Solo necesito que su padre se dé cuenta». «¿Y cómo?». Dito se rascó la cabeza con las manos. «No, con dinero». Zacarias miró a su hermano. El hermano miró a Zacarias. «Está bien», dijo Zacarias, «pero si sale mal, la culpa no es nuestra». El mes de la disputa fue el más largo de la vida de Beatriz. Tobias aparecía todos los días, con joyas y promesas, hablándole como si ya fuera su dueño. Ramiro enviaba cartas enormes escritas por un secretario, llenas de palabras que no tenían nada de verdad. Una vez trajo músicos que tocaron en la veranda por 2 horas. El coronel adoró. Beatriz tuvo dolor de cabeza hasta el día siguiente. Benedito fue el único que intentó una conversación honesta. Una tarde la miró y le dijo en voz baja: «Sé que no quieres a ninguno de nosotros. Entonces, ¿por qué está usted aquí?». «Porque lo necesito». Pero eso no es excusa». Perdóneme». Beatriz no respondió. Fue el único de los 3 por quien sintió algo parecido a lástima. Ernesto, mientras tanto, hacía algo que nadie esperaba. Todas las mañanas, antes de que saliera el sol, estaba en la propiedad de alguien de la comunidad, sin avisar, sin cobrar, sin pedir reconocimiento. Arregló el techo de la escuela que llovía desde hacía meses dentro de los salones. Ayudó al viejo Seu Ant Nio a cercar el pastizal. Limpió el estanque de la familia Pacheco. Llevó provisiones a la viuda Dona G. Enero Sá, que criaba sola a 5 nietos. Hacía y se iba. Pero la gente veía en el interior. Lo que la gente ve, la gente cuenta. Fue Dona Filomena quien le pasaba cada historia a Beatriz. Todos los días, un nuevo relato. La escuela arreglada, el Su Ant Nio con los ojos llenos de lágrimas, sin saber el nombre del muchacho que apareció a las 6 de la mañana con herramientas en la mano. Dona G. Enero Sá, rezando de rodillas de gratitud. Beatriz lloraba sola en su habitación por la noche, no de tristeza, de amor de aquel que duele, porque es demasiado grande para caber solo en el pecho.
En la tercera semana, sucedió algo que nadie había previsto. El hijo de Dito, un niño de 5 años llamado Josué, se enfermó con fiebre alta. Era noche cerrada, lluvia fuerte, y el médico quedaba a 2 horas de camino de tierra. Ernesto no lo pensó 2 veces. Montó en su caballo y salió bajo la lluvia. Llegó a la casa del doctor a medianoche, empapado del sombrero hasta la bota. El médico, un hombre viejo llamado doctor Roque, cansado del mundo, abrió la puerta con cara seria. ¿Tienes dinero para pagar? Ernesto metió la mano en el bolsillo en era poco. El doctor hizo un gesto de desprecio. Ernesto se quedó parado un segundo. Luego dijo, con una calma que cortaba, «Señor, este niño tiene 5 años y tiene fiebre alta desde hace horas. Si usted no viene por dinero, venga por humanidad. Y si no viene por ninguno de los dos, dígame ahora, para que yo vaya a buscar otro médico, porque no me voy a ir sin ayuda». Doctor Roque miró a aquel muchacho empapado, firme como un poste en la tormenta, y algo en él cedió. «Espera que agarre mi maletín». Josué sobrevivió. A la mañana siguiente, Dito abrazó a Ernesto por más tiempo, del que solo la gratitud podía explicar. Zacarías se quedó a un lado, intentando no llorar y fallando completamente. Ernesto les dio una palmada a los dos y fue a cuidar el café como si nada hubiera pasado. El coronel Abilio se enteró de la historia todavía por la mañana. Se quedó sentado en la veranda, más callado de lo habitual, mirando la tierra como quien está revisando una cuenta que hizo mal. Dona Filomena pasó con el café y por primera vez en años no pudo adivinar qué estaba pensando el patrón. Faltaba una semana para el final de la disputa, cuando Beatriz entró en la sala de su padre de frente, sin pedir permiso. «Padre, necesito hablar con usted». Él la miró. «Sé que usted quiere lo mejor para mí. Sé que fue criado creyendo que lo mejor que un padre le da a su hija es seguridad, tierra, nombre, dinero. Entiendo eso». Ella respiró hondo. «Pero usted nunca me preguntó qué es la seguridad para mí». Es silencio. «Seguridad para mí es saber que el hombre a mi lado no me va a mirar como patrimonio. Es saber que si me enfermo, él monta a caballo bajo la lluvia de la madrugada. Es saber que él trata al peón con el mismo respeto con que trata al hacendado. Ernesto es ese hombre, padre, y usted lo sabe». El coronel se quedó mirándola por un largo rato. «¿Me desafías en mi propia casa?» «No, no estoy conversando con mi padre. Hay diferencia». Abilio fue hasta la ventana y se quedó de espaldas, mirando la tierra. Por un instante, Beatriz vio en él algo que nunca había visto, en un hombre cansado que había confundido respeto con miedo durante toda su vida. Pero él no dijo nada, y ella salió sin saber qué vendría después. Lo que ella no sabía era que el coronel se quedó en aquella ventana por mucho más tiempo del que ella imaginó. El último día de la disputa llegó un jueves de cielo abierto, de esos que hacen que la tierra roja brille como si acabara de ser creada. El coronel había convocado a los pretendientes para la veranda grande. Había café, bolo de fubá, hecho por Dona, Filomena, y la tensión de quien sabe que algo está por suceder, pero no sabe bien qué. Beatriz se quedó en su habitación hasta el último momento. La vieja cocinera tocó a la puerta. «Están todos allá, señorita». «Ernesto también, lo sé». «Filomena está con ese sombrero viejo de ala ancha. Hay gente que no necesita corbata para parecer gente». Beatriz abrió una sonrisa triste. «Vaya ya y me defienda si mi padre se enoja». «Defiendo si... con esta sartén, si es necesario». En la veranda, los 3 pretendientes presentaron sus dotes. Tobías colocó sobre la mesa 50 alqueires de tierra, un sobre con oro y una lista de ganado lo suficientemente larga para impresionar a cualquiera. Habló como quien cree
que la conversación ya está terminada. Ramiro presentó escrituras, joyas y una ruidosa promesa de casa nueva. Sonrió todo el tiempo con la sonrisa de quien practicó frente al espejo. Benedito colocó sus documentos en silencio y solo dijo: «Es todo lo que tengo». Y se sentó. El coronel miraba satisfecho. Era exactamente la escena que había imaginado. Entonces, Ernesto se levantó. No había traído sobre, escritura ni joya. Tenía en las manos solo un cuaderno viejo, de tapa azul descolorida, con los bordes arrugados de tanto abrirlo. «Antobias», resopló. Ramiro se rió con la boca cerrada. Algunos vecinos intercambiaron miradas. El coronel frunció el ceño. «¿Qué es esto, muchacho? ¿Es mi dote, señor? ¿Un cuaderno?» Si Ernesto lo abrió en la primera página, con cuidado, como quien abre algo sagrado. Aquí están anotados, día por día, todos los servicios que presté en esta comunidad en el último mes: escuela arreglada en estanque limpiado, alcerca levantada, leña cortada para la viuda generosa, una noche bajo la lluvia para salvar a un niño. No son alqueires, coronel, son los días de mi vida. Es lo que tengo para dar, y siempre voy a tener esto para dar. El silencio que siguió era de los que pesan, que ocupan el espacio y hacen que todo el mundo se quede callado sin saber por qué. Ernesto cerró el cuaderno y miró directamente al coronel. «Usted quiere dar a su hija a un hombre que tiene mucho. Lo entiendo, pero vine a preguntar otra cosa. ¿Usted quiere dar a su hija a un hombre que da mucho? Porque yo no sé acumular, pero sé dar, y voy a dar todo lo que tengo, todos los días de mi vida, a Beatriz y a cualquier hijo que Dios nos dé». Antobias se levantó con una mueca. «Coronel, ¿esto es una broma? Este muchacho vino con un cuaderno viejo a competir con escrituras de tierra. Siéntate, Tobias». La voz del coronel estaba diferente, más callada, más profunda. Abilio miró a Ernesto, luego a los tres pretendientes, luego a la puerta de la veranda donde Beatriz estaba parada, sin que nadie lo hubiera notado, con los ojos llenos de lágrimas y la barbilla firme. Padre e hija se miraron, y en aquella mirada pasó todo a los años de silencio, el orgullo de él, el coraje de ella y la enorme nostalgia de una relación que había olvidado ser afecto en medio de tanto poder. El coronel respiró hondo y dijo, con una voz que nadie allí había escuchado antes, la voz de un padre de verdad: «Beatriz, ven acá». Ella atravesó la veranda despacio. «¿Quieres a este hombre?» «Sí, padre». «¿Estás segura?» «Tengo más certeza de esto que de cualquier otra cosa en mi vida». El coronel se quedó en silencio. Luego miró a Ernesto. «Muchacho, tienes 18 alqueires». «Tengo, señor». «Yo tengo 300. Pero tú hiciste en 30 días lo que yo no hice en 30 años en esta comunidad». Mi padre siempre decía que hombre de valor es aquel que sirve. Yo lo olvidé en el camino. Extendió la mano hacia Ernesto. ¿Vas a cuidar de mi hija? Ernesto apretó aquella mano con las dos suyas. «Con todo lo que tengo y con todo lo que soy, todos los días de mi vida». Dona Filomena, en la rendija de la ventana de la cocina, dejó correr un llanto que intentó disimular con un estornudo que no engañó a nadie. Dito y Zacarías, apoyados en la tranquera sin invitación, se abrazaron sin vergüenza. Zacarías intentó hablar, no pudo Dito, ni lo intentó. Beatriz caminó hasta Ernesto, y él no necesitó ninguna otra ceremonia. El coronel se quedó de pie, viendo a los dos, y sintió, por primera vez en mucho tiempo, quizás en toda su vida, un orgullo que no era de posesión. Era orgullo de padre. La boda ocurrió 3 meses después, en una mañana de cielo tan azul que parecía creado especialmente para aquel día. No fue una fiesta grandiosa, fue una fiesta verdadera, que es mucho mejor. Había el bolo de fubá,
de Dona Filomena, hecho con una dedicación que rivalizaba con la del coronel en sus mejores días. Había el acordeón de Dito, que tocaba tan bien que la gente bailaba sin darse cuenta de que ya estaba bailando. Había la alegría ruidosa de Zacarías, que bailó hasta no poder más e intentó un poco más de todos modos. Al final de la fiesta, Ernesto se acercó a su suegro con 2 vasos de limonada. Gracias, señor. ¿Por qué? Casi lo hago todo mal. Pero no lo hizo. Ernesto se sentó al lado del viejo, sin ceremonia. Y eso cuenta mucho. Eres demasiado terco. ¿Sabías? Aprendí de quien también tiene la cabeza dura. Suegro. El coronel soltó una risa de verdad, de esas que salen de lo profundo y sorprenden hasta quien está riendo. Los años que siguieron fueron de los que la vida rara vez da gratis. Tuvieron sequías y plagas en el café, noches de preocupación. Tuvieron discusiones que terminaban en abrazos y momentos en que cada uno miraba al otro, pensando, fue más difícil de lo que imaginé. Y luego miraban de nuevo y pensaban, y lo volvería a hacer. El coronel Abilio fue a visitarlos todas las semanas hasta el último año de su vida. Y en las últimas conversaciones con su hija, siempre decía, tú fuiste más valiente que yo en toda mi vida. Y ella respondía, siempre. Usted también tuvo coraje, padre, solo que el suyo llegó más tarde. Y llegó. Cuando el coronel murió, fue Ernesto quien se quedó a su lado, sosteniendo su mano. Y el viejo se fue con una sonrisa en el rostro. Vivimos en un mundo que nos enseñó que el valor de una persona se mide por lo que posee, que el amor se prueba con oro, que el respeto se compra con tierra. Pero cada vez que alguien renuncia a su propio sueño para salvar a un niño bajo la lluvia, cada vez que un corazón elige dar en lugar de acumular, el mundo se queda un poco más cerca de lo que debería haber sido desde el principio. La dote más rica que existe no cabe en una escritura, cabe en una actitud, en un abrazo, en una elección. No necesitas tener mucho para valer mucho, necesitas ser mucho para los que están a tu alrededor. Si hoy estás en una disputa donde los otros tienen más, donde las cartas parecen marcadas en tu contra, donde el mundo insiste en medirte por cosas que no tienes, recuerda a Ernesto. Él no ganó con lo que tenía, ganó con lo que era. Y recuerda a Beatriz, que no se dejó vender incluso cuando el mundo intentó ponerle un precio. Y recuerda al coronel, porque nunca es tarde para abrir la mano, abrir el corazón y ser, de verdad, quien deberías haber sido antes. El mayor heredote que existe es un par de manos que trabajan, un corazón que sirve y el coraje de quedarse cuando quedarse es difícil. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal ahora, activa la campanita y deja en los comentarios. Yo elijo dar mi mano, mi corazón y lo mejor de mí todos los días. Comparte con alguien que necesita oír hoy que el amor verdadero no tiene precio, pero vale absolutamente todo. Hasta la próxima historia, con cariño y fe.